Yo quería dos cosas. Uno, el alfabeto de Paso Pupú, que fue bueno, tengo entendido fue el primer alfabeto que se realizó ahí el 18 de mayo de 1867. Y otra es que el 28 de mayo, pero de 1933, fue declarado el guaraní como idioma oficial y único del ejército paraguayo en campaña cuando fue lo de la contienda de Paraguay con Bolivia. Así que dos pasos o dos momentos muy importantes del guaraní. Asimismo, Rami, en el primer caso, el que mencionaba corresponde a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y el otro caso que estuviste recordando, de cuando el mariscal José Félix Estigarribia declaró al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. Eso ya corresponde a la guerra del Chaco. Claro. En el primer caso, cuando guerra tenta, la guerra Guazú, como le llamamos acá, o de la Triple Alianza contra Paraguay, una vez que las tropas, la guerra se instaló en territorio paraguayo, López fue bastante hábil en ese sentido y un militar con conocimiento estratégico. ¿Sí? ¿Se cortó? Hola. Sí, Hola. sí, ahí. Sí. López convocó allí en Paso Pupú en el año 1867 a los más entendidos en idioma guaraní. Y entonces pidió a ellos que redacten, que hagan en este caso un alfabeto que iba a ser utilizado para la publicación de los periódicos que fueron conocidos como periódicos de trinchera. Los conocedores, especialistas del guaraní que fueron convocados por Francisco Solano López en Paso Pupú fueron Luis Caminos, Carlos Riveros, Andrés Maciel y el gran Juan Crisóstomo Centurión. Ellos hicieron el abecedario, el alfabeto, que fue el primero que ya se hizo después de la independencia, porque el anterior era el alfabeto traído por los misioneros. Este fue el primero que se elaboró ya en tiempos de la independencia y sobre todo en tiempos de la guerra contra la Triple Alianza. Y con ese alfabeto se imprimieron aquellos periódicos que hacían publicaciones en guaraní. Uno de ellos que se dedicaba a publicar exclusivamente en guaraní, Oño Pará, era el famoso Cabisurí. Sí. El Cabisurí este que pica tan fuerte, sí, tan fuerte, tan doloroso. Bueno, y uno ya tiene que imaginarse por qué el nombre de Cabisurí, porque sí, aplicado a las tropas aliadas, entonces ese periódico con el lenguaje que usaba se burlaba de los aliados, ¿verdad? El otro periódico que también fue publicado, donde también se usó el alfabeto en las ocasiones que se hacían publicaciones en guaraní, fue el Cacique Lambaré. Y además estaban los otros dos periódicos de trinchera que eran el Centinela y la Estrella. Eso con respecto al caso del alfabeto de Paso Pupú. El primero en la época de la independencia, ya en tiempo de la guerra de alianza contra Paraguay, y el otro caso es el que mencionábamos de cuando en mayo, el 28, para ser más exacto, la fecha sería la de ayer, 28 de mayo de 1933, cuando el mariscal José Félix Estigarribia, dándose cuenta de que el guaraní era un elemento estratégicamente importante, resuelve en este caso declararlo como idioma oficial. Y todos los mensajes se cifraban, se remitían en guaraní. Y era inclusive un guaraní que en este caso tenía una peculiaridad. Era un guaraní que solamente podía ser entendido. Se corta. Hola. Sí, Hola. Sí, se corta. Ahí. Sí, a ver, que se podía ser entendido, hasta ahí llegamos.
solamente por los miembros de las tropas paraguayas. Esa fue la orden general número 51 del entonces comandante del ejército paraguayo, en ese momento coronel José Félix Estigarribia. Y Sí, allí, por ejemplo, se usaron un montón de palabras. Por ejemplo, al avión se le decía Huirapepo Atá. Huirapepo, que sería alas claro, del pájaro, ¿verdad? Y sí, atadura. sí, Y ese era el nombre del avión. El vehículo cualquiera de transporte era Mua Mua. Mua Mua. claro. Por ejemplo, la ametralladora pesada, por el partido que tenía con un sapo, entonces era Cururú Azul. Ujú, La ametralladora liviana, que tenía una forma cilíndrica, era conocido con el nombre de Maracayá. Y un último dato, el Isiponi Isipor la liana y que habla, ese fue el teléfono de campaña. Por ejemplo, a José Félix Estigarribia se le llamaba Cabo Azul y al coronel Rafael Franco se le decía León Karen. Y mm. existen allí un montón de mensajes que se hacían totalmente en guaraní, Rami. Qué importante. Y creo que fue también gran parte de la, de este trabajo que hicieron, también cómo se logró después el triunfo, ¿no? Así mismo. Te doy un ejemplo de lo que se hacía, por ejemplo, una tropa paraguaya pedía socorro y la respuesta en guaraní era en un mensaje cifrado. Por ejemplo, sin que sea precisamente uno de pedir socorro, pero de algo que se comunicaba decía de la siguiente manera. Esto está en el archivo del Ministerio de Defensa. Dice, está oyero kirire lo mitad pena o copete y te imagicuay. Será fuera, pena, oitipe y yo ama, hogar en donde. Que literalmente se traduce después de haber bailado mucho, la Sí, gente empieza a retirarse de a uno. Mis sí, hijos ya están barriendo el frente de la casa. Sin embargo, para las tropas paraguayas eso significaba, luego de una gran batalla, los bolivianos emprendieron la retirada. Y claro. otro, así cortito, dice Che se va acá, Che se va a Guazú, Che sombrero y a Haku Inacuaraje, cuya traducción literal es tengo la frente grande, mi sombrero es pequeño y el calor del sol es intenso. Pero para el ejército paraguayo eso quería decir el campo de batalla es extenso, nuestra tropa es escasa y los bolivianos nos bombardean intensamente. Esto es lo que quedó guardado como testimonio de aquello que en algún momento se utilizó en tiempos de la guerra del Chaco al guaraní como el idioma secreto, el idioma solamente conocido por las tropas paraguayas de la Claro. manera que te comenté. Claro, qué importante. Y una última pregunta. Eh, Sí, la palabra Pucú, en este caso de Paso Pucú, que es, digamos, una localidad. un paso largo, Claro, sí, sí, pero trayecto largo, ¿cómo se escribe? ¿Con C o con K? Porque tengo con entendido. K, Con K. Ah, porque con K. tenía entendido que los nombres de los lugares no sufrían. Por una cuestión de la llamada toponimia. Sin embargo, en este momento la academia tiene aprobado, tiene aprobado, perdón, el alfabeto y lentamente se están haciendo las actualizaciones. Ah, De sí, hecho, particularmente los académicos, yo me incluyo entre ellos, normalmente yo uso ya el nuevo sistema ortográfico, la nueva escritura, desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Y es lo que corresponde porque estas palabras están en guaraní. claro. Quiere decir que K, Pucú, ya se va a poder escribir, o ya se puede escribir con K. Con K. K, A, hay un signo que se parece a una coma que se Sí, usa en la parte que suspende, que es el puso. Entonces, sí. K, A, puso, A, y allí Pucú seguido. K, Pucú es una sola palabra, ¿verdad? Sí, Cuando se escribe. No es K, A y Pucú aparte. no. K, Pucú es una palabra entera, una Y sola. claro, entonces podemos escribirlo así como UPQ, también con K. Con K, con K, Ajá, así mismo. Hoy en día, por ejemplo, de hecho que hay varias localidades ya que pusieron sus nombres
en guaraní ya lo hicieron, digamos, más recientemente. Vamos a encontrar muchos lugares, barrios, compañías, ciudades o pueblos que, digamos, son más recientes que hoy ya normalmente escriben sus nombres usando el alfabeto que ya la Academia de Lengua y Cultura Guaraní aprobó ya hace un tiempo, ¿verdad? Que está vigente. Claro. Bueno, como siempre, profesor, enorme placer hablar con usted. Nos hemos ido un poco más del tiempo, pero era más que interesante poder hablar y decir todo lo que nos contó y agradecerle una vez más su espacio y su tiempo. Al contrario, Rami, un saludo cordial para vos y para la audiencia y en este caso vamos a seguir insistiendo con esto porque creo que de alguna manera esto también ayuda a que mucha gente pueda tener la información más precisa, que es lo que todos se merecen. Claro, ahí y como digo yo, cada uno con su granito de arena y juntos somos más. Sin ninguna discusión, o sea, así mismo. Así que muchísimas gracias, profesor David Galeano Olivera, ahí director, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con 40 años de trabajo, digamos, oficial ahí en el Ateneo, pero mucho más en el ámbito del idioma guaraní.